como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué postura adopta a propósito de la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral por la candidatura de Álvaro Noboa? Decía, en función de su experticia y experiencia, ¿quién tiene la razón? Bueno, es todo lo que se ha hecho en este país en los últimos años. Significa poner barras, barreras, conflictos al fortalecimiento del sistema democrático. Porque si nosotros tenemos un sistema de partidos y movimientos establecidos en la ley, es decir, que necesitamos que la democracia se respalde en los partidos, no podemos admitir que a última hora se utilice un partido de alquiler para presentar una candidatura. Y tampoco queremos o podemos admitir que hay un Consejo Nacional Electoral que por conflictos políticos no haya resuelto, por ejemplo, sobre una sentencia que dictó hace mucho tiempo el Tribunal Contencioso Electoral y que recién a la presente fecha, como ven que esa candidatura puede causarle conflictos a otra candidatura también que está con posibilidades de llegar al triunfo, entonces toman resoluciones como esa de desconocer la independencia de la función electoral y mandar a que resuelva un conflicto generado por ellos a la Corte Constitucional. Entonces, aquí ha habido, de acuerdo a lo que usted expresa, errores de parte y parte. Errores e intereses de parte y parte, porque el problema de fondo es que nadie quiere cumplir con lo que manda la ley, con lo que dice la ley. Aquí no hay una cultura de legalidad, aquí hay compromisos que tienen que cumplirse y al parecer eso está sobre la ley y está sobre la democracia y está sobre todos los ecuatorianos, porque nos están dejando con este conflicto prácticamente sin elecciones. ¿Qué se debería de decidir en función de todo esto que usted está precisando, doctor Oleas? Lo único lógico, racional, coherente es que se sienten a conversar, porque además la ley dice que se coordinarán las acciones entre lo que hagan las dos instituciones que están a cargo de la democracia. Tiene que sentarse el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Contencioso Electoral. Pero lo que vemos es que cada uno presenta ya acusaciones muy directas. Unos van a la fiscalía, otros están utilizando otros mecanismos públicos, como denunciar que el Consejo Nacional Electoral se reunió en la ciudad de Guayaquil con dirigentes políticos, otros les acusan de haber recibido el dinero. Ese no es el camino, ese no es el camino. A ver, señores, si ustedes quieren salvar la democracia, lo que tienen que hacer es sentarse y buscar los mecanismos para viabilizar un sistema en la que todos tengan participación. Y hay una sentencia, buscamos el mecanismo de aplicarla, o buscamos otros mecanismos a efectos de que la democracia no se pierda en este cruce de denuncias, en esta batalla innecesaria entre los dos organismos del Estado. Escuchándolo, y viene de inmediato nuestro compañero Enrique Álvarez Jara con más inquietudes, doctor Oleas. Esto de conversar, dialogar, forma parte de la inveterada costumbre política de nuestro país, que se podría resumir en el dando y dando, ¿no? A ver, dando y nos ponemos de acuerdo. Enrique Álvarez, nuestro compañero, tiene más inquietudes, doctor Oleas. Enrique. Estoy entrando de una, como usted me dice hace rato. Ahí voy, doctor Oleas, muy buenos días. Doctor Oleas, sabemos que la ley manda, prohíbe o permite. Nos queda a los ecuatorianos la sensación de que el Código de la Democracia, más que mandar, más que prohibir, solamente permite. ¿Como para qué estos dos grandes organismos, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, tomen posiciones interpretando la ley a su manera y caprichosamente adopten posiciones contradictorias como para estar en esta situación, el tírate la pelota, el que yo lo hago, pero tú no lo haces, el yo te ordeno y tú no lo acatas, y un berenjenal en el que estamos en el país. No sabemos qué va a pasar. En manos de la Corte Constitucional, supuestamente, ¿qué tanto se hace necesaria la reforma del Código de la Democracia, doctor Oleas? Debe haber una reforma integral, porque lo que pasa es producto precisamente de una mala ley.
y del fraude que se cometió contra la democracia al permitir la inscripción con firmas falsas a más de 280 partidos y movimientos. Esa es la consecuencia. El Contralor, cuando observa, por ejemplo, la creación del movimiento ahora involucrado en justicia social, dice, esos señores no presentaron las firmas, la mayoría son firmas falsificadas. Todo el mundo sabe cuál es el origen de ese partido, es público notorio, así como de la mayoría de partidos. Alguien en su sano juicio podrá concebir que se hayan presentado 11 millones de firmas para respaldar la creación de estos 280 movimientos. Nadie. Sí, los ecuatorianos no somos apegados a apoyar a los partidos, pero como se creó en la ley la figura del adherente ocasional, el que pasa por la esquina y me regala la firma, esas son las consecuencias. Entonces, como hay intereses políticos, a último momento se resolvieron los pedidos del Contralor que llegó hace año y medio al Consejo Nacional Electoral. Y como después hay la lucha de intereses, porque ya los dueños del poder político no quieren perder el pastel que se han ganado durante muchos años, ahí están los conflictos. ¿Dónde está la independencia, por ejemplo, del organismo electoral? Esa palabra no existe para los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral, independencia. Mire usted que para sacar una resolución, ahí sí se unieron los dos vocales de minoría con los dos de mayoría. Es inconcebible. Entonces tenemos que buscar organismos que sean técnicos, no políticos y que apliquen la ley, porque es la única solución, pero la gran reforma hay que hacerlo, porque si no tenemos partidos nacionales, ideológicos, programáticos, con afiliados, que tengan un registro, no funcionará nada. La otra gran farsa, ¿qué pasó, por ejemplo, con la democracia interna? Ha sido la peor farsa que hemos tenido en este proceso electoral, porque se reunieron vía telemática 20 personas a decir que representan a las provincias del país y nominaron candidatos. Eso es una farsa. Y nos imponen los candidatos, nos imponen. No nace ni un proceso democrático. Entonces hay que cambiar. Tenemos un Consejo Nacional Electoral que le ordenaron por ley hacer una auditoría al sistema informático. No lo hace. Y vamos otra vez a permitir que el mismo sistema que permitió el apagón y supuesta modificación de datos sea el que se utilice en estas elecciones. No, hay que hacer un cambio profundo. Porque el país ya no puede estar en manos de mafias electorales que han gobernado el país a espaldas del pueblo ecuatoriano, porque no tenemos una democracia. La democracia funciona porque el voto es obligatorio, si no, no funcionaría nunca. Doctor Oleas, usted debe conocer que hay un Instituto Democrático Mexicano que establece, entre muchos de sus conceptos, que el fraude electoral no solamente se perfecciona en el momento de contar los votos válidos, nulos, blancos, etcétera, etcétera, sino en todo el proceso de comicios y en tanto en cuanto las partes o los protagonistas de llevar a cabo ese proceso tienen la malhadada intención de direccionar el resultado de ese proceso electoral. Bajo ese punto de vista, ¿usted cree o nos llevaría a la conclusión, usted concuerda con esto, de que estamos en un proceso fraudulento, un proceso que de por sí ya estaría viciado de nulidad? Así es, eso es cierto, porque además aquí no se dan las condiciones para que todos los actores políticos puedan participar en igualdad de condiciones, un principio básico, elemental. Por eso se creó la figura de que la promoción electoral sea pagada por el Estado, pero nadie lo respeta. No hemos comenzado la promoción electoral y los que tienen dinero, usted le ve que están recorriéndose todo el Ecuador, están en todos los medios, están utilizando todas las redes sociales y una ley dice que no pueden utilizar más allá de $1 millón. Si hacemos el cómputo de lo que han gastado los que tienen dinero, bueno, es absurdo. O sea, estamos en un sistema fraudulento donde naturalmente se quiere privilegiar a la clase política que no hemos logrado exterminarle del país. Y lo más grave, es un mal sistema que nos va a hacer conformar, por ejemplo, una Asamblea Nacional, donde va a ser un verdadero caos. Vamos a tener ahí representantes de provincias pequeñitas que como no tienen un bloque mayoritario o un partido, van a ir a vender el voto. O sea que la corrupción va a aumentar. Y todo esto en un país que está en una crisis económica profunda. Entonces, mire usted, cómo los intereses de ciertos grupos se olvidan que tenemos un país en crisis, con el déficit fiscal más grande que ha tenido la historia ecuatoriana.
con un desempleo galopante, pero eso no se discute. Estamos analizando ahora en todos los medios el conflicto que hay entre dos instituciones del Estado que conforman un poder electoral, porque le dieron esa categoría de poder. Y la democracia, los ciudadanos del país, no importa, y eso es fraude. Estamos totalmente de acuerdo en la estructura, claro. Conversamos de un tema que es acuciante, que está en el momento, en el día a día, pero todo lo que usted apunta refleja una realidad innegable del Ecuador, porque aquí también lo hemos mencionado permanentemente. ¿Cómo es posible que existan tantos partidos políticos y movimientos con afiliados, con adherentes, en un país en donde usted y yo sabemos perfectamente que la cultura política del ciudadano ecuatoriano en términos generales no es muy elevada, que digamos? Peor para asociarse, como se expresó, con tantos millones de ciudadanos adheridos, afiliados a tanto partido y a tanto movimiento político sin ningún tipo de control. Aquí hay un desastre en cuanto al el imperio de la ley, el respeto hacia la ley. La ley apunta, nadie por encima de ella, pero aquí en el Ecuador parecería que medio mundo está por encima de la ley y no hay ningún tipo de consecuencias, doctor Oleas. Una pregunta. La candidatura del abogado Abdalá Bucaram Ortiz cumplió los requisitos para ser aceptada en función de lo que se expresó de la presencia personalísima en el Consejo para poder ser habilitada. No, no cumplió. Y el Tribunal Contencioso Electoral... ¿Y cómo es candidato? Porque nuevamente en el Tribunal Contencioso Electoral se puede hacer todas las cosas, porque ellos pueden violar la ley para viabilizar una candidatura de un ciudadano éticamente cuestionado. Y eso es una desgracia para el país. O sea, doctor Oleas, en algunos casos la presencia personalísima funciona. En otros casos, la presencia personalísima no funciona. Esa es la realidad. A unos les hacen favores y a otros no, cuando la ley debería ser para todos. Y naturalmente, si no tenemos esa cultura de legalidad, como usted bien dice, si son los propios organismos de hacer cumplir la ley los que violan la ley, ahí están las consecuencias. El Consejo Nacional Electoral ha arguido un aspecto inclusivo para darle oportunidad a todos los protagonistas o actores políticos a que participen del proceso electoral del año 2021. ¿Eso tiene algún asidero en la ley? ¿En qué se respalda eso de ser inclusivo, inclusive yéndose por encima de la disposición legal? ¿Tiene asidero legal eso? No, porque cuando tenemos un sistema de partidos políticos es para permitir que las personas que quieran hacer política se afilen a un partido, pero que tengan actividad previa, es decir, por eso el Estado les da, por ejemplo, el Fondo Partidario Permanente, para que capaciten a sus afiliados, los preparen, formen líderes, y fundamentalmente para que estructuren los planes y programas de acción en respuesta a los pedidos de la ciudadanía. Para eso están los partidos políticos. Pero en el Ecuador los partidos se activan solo para un proceso electoral, no cumplen sus funciones, es decir, ni siquiera logran captar a un buen número de ciudadanos como afiliados o adherentes, porque eso no existe. Entonces, no se está cumpliendo la ley, y cuando se aplica este concepto general de la libre participación, afecta al sistema, porque debemos ser coherentes. La política tiene que ser profesional, la política tiene que tener a los mejores hombres, y ahí viene otro de los problemas. Si yo quiero ser asambleísta necesito 18 años, pero señores, con 18 años una persona ni siquiera ha adquirido la madurez como para ser un buen ciudadano, pero no, la política es para cualquiera. Yo puedo ser candidato a lo que sea teniendo 18 años, y el presidente de la República con 35 años. Entonces, mire usted que estos defectos grandes tienen que componerse. Por eso se planteó ahora, y yo apoyo esa tesis de la bicameralidad, para que tengamos una Cámara, por ejemplo, de legisladores con gente que por lo menos tenga 25 años y un título profesional, y un Senado con gente con un poco más de criterio que supere los 40 años, que ya tenga por lo menos un conocimiento de lo que es la sociedad, sus necesidades. Entonces, la política, si no la profesionalizamos, vamos a permitir que cualquier ciudadano que no tenga oficio ni beneficio quiera ir no a cumplir una función social en beneficio del país, sino a enriquecerse como si es de la costumbre.
Por eso tenemos tantos actos de corrupción. Entonces, permitir la libre participación como lo están haciendo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral es un atentado a la democracia y a la constitución de las instituciones del Estado encargadas de velar por los intereses públicos. Doctor Olea, ¿cómo debemos interpretar lo que usted apunta de la profesionalización de la política? ¿No corremos el gravísimo error de seguir alimentando en función de esa profesionalización de la política a seguir manteniendo caciques enquistados en la vida política del país 30, 40, 50 años, doctor Oleas? No, porque cuando nosotros pongamos una buena ley de partidos donde se prohíba que los dirigentes sigan eternamente ocupando sus puestos, entonces vamos a permitir que la promoción de nuevos líderes funcione. Le voy a poner solo un ejemplo. ¿Quiénes son los directores de los partidos políticos? Del Partido Social Cristiano, de Creo, de la Izquierda Democrática, para poner solo 3. Las mismas personas que están desde hace 12 años, 15 años. ¿Le parece eso adecuado? Entonces, la ley debería permitir que exista una verdadera promoción. Se prohíbe la reelección y se prohíbe que los caciques puedan ser electos indefinidamente. La alternabilidad ha funcionado en el mundo y la alternabilidad es un principio que tiene que aplicarse. Mire usted que si hubiéramos tenido alternabilidad, yo le aseguro que Correa no hubiera cometido los errores que cometió, porque las buenas intenciones que tuvo al inicio se dañaron después. Entonces yo creo que la alternabilidad tiene que funcionar para evitar el caciquismo, porque no podemos permitir que existan autoridades que se religen en forma indefinida. Eso ya lo vamos regulando. Ni tampoco que existan dueños de los partidos como existe ahora. Entonces, por eso mismo le consultaba, doctor Olea, sobre la profesionalización de la política, porque en función de esa profesión político, y bueno, yo como mi profesión es político, yo quiero estar en la política durante todo este tiempo, durante todo este periodo, mi querido doctor. No, no es así. Mire, el sentido de la profesionalización de la política, le voy a poner como otro ejemplo más práctico. En Europa los partidos políticos tienen lo que se llama gabinetes a la sombra, es decir, grupos de ciudadanos que están trabajando en educación, en salud, en relaciones internacionales, en economía. Y son los que están viendo, vigilando, analizando qué está haciendo un gobierno en esas áreas especializadas. Y van naturalmente o criticando o proponiendo alternativas. Eso es profesionalizar la política, de manera tal de que cuando un partido llegue al poder tenga gente especializada en esas áreas para manejar los recursos del Estado, porque no podemos poner a cualquier ciudadano como ministro, o lo que es más grave, mire usted, el premio que reciben los amigos del presidente de la República, cuando les nombran embajadores, cónsules, pero por favor, eso también es una profesión, tiene que ir gente que se haya preparado. Entonces, el concepto es ese, si tenemos ahora tantos hombres y mujeres que van a las universidades, que son especialistas en medicina, en finanzas, busquemos que esa gente capacitada, especializada, maneje los recursos del Estado con eficiencia y responsabilidad, y no con la improvisación que ha sido característica en el Ecuador. Doctor Oleas, todo esto que usted ha mencionado y que en gran parte coincide con lo que es el criterio nuestro, es maravilloso y sería muy positivo para el destino de nuestra patria. Pero ¿usted cree posible que el doctor Guillotín, para hacer un símil, que el doctor Guillotín se someta a la guillotina? Es decir, que sean los propios políticos los que ejerzan o perfeccionen esta reforma jurídica como para que el país se enrumbe en lo correcto. Mire usted, nosotros hemos analizado y visto que no funciona el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todo el Ecuador pide que se elimine ese organismo. La Asamblea Nacional no quiere. ¿Qué se hizo? Un grupo de ciudadanos presentó un proyecto de enmiendas constitucionales, presentó firmas y está peleando. Hay alternativas. La clase política nunca va a soltar el caramelo que tiene en su boca. Nunca. Pero si hay las alternativas como esta que le estoy planteando, que estamos buscando que desaparezca el Consejo de Participación, que haya bicameralidad, así funciona. Mire usted que, por ejemplo, para estas elecciones ya se activan otra serie de organismos de control para precisamente evitar el uso, el abuso de todos estos dueños del poder político. Pero tenemos para eso que activar a la ciudadanía.
Porque el problema grande es que aquí no hay una cultura democrática y el ciudadano dice, no, yo los rechazo a esos partidos corruptos, los mismos de siempre, sí. Pero si no cambiamos eso con nuestra actitud democrática de participar en una elección y escoger a los mejores hombres, los perjudicados somos nosotros. ¿Qué pasa ahora? Tenemos una juventud, por ejemplo, que en el padrón electoral los jóvenes representan el 60% del padrón, pero no quiere ninguno ir a votar, no quiere ninguno vincularse a la política y les dejamos a los mismos de siempre. Entonces es un autosuicidio que hay que cambiar con la motivación. No hay otra alternativa. Muchas gracias, doctor. Doctor Oleas, usted apuntó hace un momento que es una suerte de fraude lo que estamos viviendo con el proceso preelectoral, candidaturas, decisiones que se toman. ¿Se puede hablar de garantías sobre los resultados electorales de febrero? Las garantías debería dar el Consejo Nacional Electoral, que no lo da. Por ejemplo, en la última reforma a la ley electoral se puso una disposición que obliga a que se haga una auditoría del sistema informático con la intervención de un organismo internacional como veedor. ¿Lo han hecho? No. ¿Por qué? ¿Por qué si sabemos que ese software no funciona adecuadamente, por qué no se ha perfeccionado? Nosotros, desde el lado civil, ya mandamos una carta al Consejo Nacional Electoral cuestionando que no hagan esta labor, y adicionalmente que no permitan que nuevamente se cometan los mismos errores de antes. Mandamos la carta, tenemos la fe de presentación y vamos a estar vigilantes, porque quieren hacer lo que se hizo antes y que fracasó en la época de Juan Pablo Pozo y de Paredes, todo eso. Privilegiar la información, escaneando las actas y pretendiendo validar estos resultados no escrutados, y que causaron muchos problemas y que pueden incluso ser modificados en la computadora. Por eso se exigió que los resultados de la Junta Receptora de Votos sean enviados obligatoriamente para escrutinio en la Junta Provincial y que solamente escrutados los resultados nosotros podamos reconocer quién ganó o no una elección y no simplemente con los escaneos de los votos. Estamos peleando para evitar el fraude. Estamos peleando, por ejemplo, para que se quite esa idea absurda de que como el Estado financia radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, se entrega dinero para que vayan a contratar cuñas en las radios. Ninguna radio va a tener la capacidad para recibir millones de cuñas. Lo que nosotros decimos, no a las cuñas, mejor contraten directamente. ¿Por qué no contratan, por ejemplo, a Radio Sucre? Para que ustedes organicen debates entre los candidatos de la ciudad de Guayaquil, asambleístas, por lo menos 3 debates a la semana. En vez de que utilice la cuña el candidato, les enfrentamos a ustedes para que les pregunten cuál es su visión frente al manejo del país, cómo va a manejar la asamblea. Porque la Constitución dice la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Y de esa manera educamos a la ciudadanía, evitamos la mentira institucionalizada que es precisamente las campañas de promoción electoral. Yo les llamo el concurso nacional de mentiras y mejoramos el sistema. Porque yo sí creo que si un candidato se enfrenta a ustedes y dice yo voy a hacer tal cosa, a ver, señor, justifíqueme. ¿Con qué presupuesto? Estas entrevistas sirven precisamente para aquello. Es una muy buena idea, sin duda, y se generan debates permanentemente, pero los diálogos personales con las personas que buscan llegar a égidas de poder representan esa posibilidad. Su conocimiento, su capacidad, si están realmente preparados para asumir o no el rol que la ciudadanía les pudiera confiar en un determinado momento. Solamente para concluir, mi querido doctor, con todo lo que usted expresa, se genera una duda grande sobre si el ganador de las próximas elecciones sea verdaderamente el ganador. Vamos a pelear en esta etapa para que, utilizando medios tan prestigiosos como el suyo, busquemos eso. Que por lo menos conozcamos a los candidatos, su perfil, antecedentes de experiencia y los planes. A ver, señor, ¿cómo va a manejar la crisis? ¿Va a manejar en la forma irresponsable, como están diciendo algunos, que van a regalar dinero? No, eso es aumentar la crisis. Entonces vamos educando a la ciudadanía. Y hay un grupo de ciudadanos, o habemos que sin estar afiliado a partido político alguno, estamos defendiendo la democracia, cuestionando esas actuaciones ilegales de los organismos electorales, vigilando para que ya no se cometan más errores, más fraudes, porque lo que hacen ahora, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Electoral es un delito.
Están fallando contra ley expresa y eso se llama en derecho penal prevaricato. Entonces no vamos a permitir eso. Ustedes me preguntaron del señor Bucarán, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, por sí ante sí dijo que él desconoce el reglamento. ¿Quién es él para desconocer un reglamento? Un juez tiene que aplicar la ley escrita y se acabó. Pero él dice que desconoce. Pero ha sido cuestionado y gracias a esos cuestionamientos de ellos como que se frenan un poco, porque si no hubiera medios independientes como el de ustedes o personas que también nos hemos dedicado a analizar y a tratar de fortalecer la política, el fraude sería ya descarado, solamente bastaría que se señale el día y hora para que se den a conocer los resultados que ya tienen escritos los señores miembros de los organismos electorales. Es una lástima el panorama que tenemos, doctor Medardo Oleas. Le queremos agradecer su comparecencia aquí a través de Radio Sucre y sin duda, generaciones como las nuestras, yo tengo 57, entiendo que usted es un poquito mayor, también hemos sido responsables de este desastre que vive el Ecuador del 2020. Sin duda alguna que tenemos una partecita de responsabilidad, mi querido doctor Oleas. Muchísimas gracias. Muy buenos días, un gusto. Muy amable. Muy gentil. El doctor Medardo Oleas Rodríguez, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, dialogando aquí a través de Radio Sucre.